Bienvenidos a las jornadas de seguridad logística del BCL, en esta primera edición online. Su título, Hablemos de riesgos logísticos e industriales. Estamos emitiendo desde el auditorio de la ZAL de Barcelona y yo soy Aitor Agea, presidente del Grupo de Seguridad Logística del BCL y subdirector de DGM en España. Estas jornadas serán 4 sesiones a través del canal de YouTube de BCL y os invitamos a seguirlas a todos. Hablaremos de forma muy breve y amena de la actualidad de riesgos logísticos e industriales. Hoy, la sesión primera, será Novedades 2021 para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. La ponente, Diana Sánchez, Branch Manager de DGM en Barcelona, la multinacional de referencia en el sector para la consultoría y la formación en logística de mercancía peligrosa y seguridad aérea. Esta presentación estará disponible ya en el chat y si desean hacer alguna pregunta, háganla también a través del chat y se responderá al final de sesión. Todas aquellas preguntas que queden sin responder, si lo desean, serán respondidas vía email. Comenzamos. Muchas gracias, Aitor. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Sánchez, vengo de DGM y soy Branch Manager de Barcelona. Un año más estoy aquí para hablaros de los cambios normativos que nos aportará este nuevo año a la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Para aquellos que no nos conozcan, deciros que DGM es una red internacional que actualmente está presente en los 5 continentes. Nosotros estamos aquí presentes desde el año 98, tenemos oficina en Madrid y Barcelona y nuestros servicios están especializados en mercancías peligrosas. Somos además Strategic Partner de IATA. Os recuerdo, esta presentación es un resumen no oficial de los cambios normativos. Hemos destacado los que nos han parecido más relevantes, aunque este año ya veréis que hay unos tantos menos. Como no disponíamos de la reglamentación en su momento, nos hemos basado en las actas de reunión de IATA y de la OACI. Esta es la reglamentación de este año. Comentaros que es importante tenerla a mano para seguir esta presentación. Deciros también que esta reglamentación está tanto en formato digital como en papel y que somos distribuidores, con lo cual a través de nuestra página web la podéis adquirir. Tanto esta en distintos idiomas como otros textos legales de vuestro interés. Atención, por favor, a los addendums y corrigendums que van saliendo durante el año, porque nos pueden modificar el texto del libro. La presentación la hemos dividido en los bloques acorde a las secciones del libro, a excepción del bloque 0, que nos hablará del COVID, brevemente. Lamentablemente, esta situación de pandemia excepcional que vivimos ha afectado a todos los niveles, incluido el sector aéreo y logístico. Tal es así que en marzo de este año, la propia IATA elaboró una guía para dar respuesta a esas dudas que podía tener el sector con esta nueva situación que se nos había generado. ¿Qué ha ocurrido con el COVID? Pues que ha cambiado las dinámicas del sector. Hemos llegado a usar aviones de pasajeros para transportar carga. También hemos encontrado la telematización de las reuniones internacionales, con lo cual se han disminuido las reuniones presenciales y ha hecho que las decisiones se, pospongan. Por eso, de aquí un poquito explicamos que los cambios, que han quedado un poquito por el camino. Otra cuestión importante es el cambio de prioridades. ¿Qué ha pasado? Que tenemos que transportar mercancías que se consideran peligrosas, pero con mucha urgencia, con lo cual, tanto muestras infecciosas como equipos que contienen materia de litio, han tenido que darle prioridad a su transporte para llegar y para poder hacer frente, a los distintos análisis de muestras y demás que hay ya que hacer. Así como os decía, hemos encontrado un aumento enorme de muestras de especímenes. Veréis que muchos cambios de este año van relacionados a los infecciosos. Ha aparecido en nuestras vidas los geles hidroalcohólicos, que son los geles que la OMS nos recomienda para evitar esta transmisión de este virus. Y el tema de la urgencia de transporte de equipo sanitario y médico con batería de litio. A colación de los temas de geles, puede parecer algo muy banal, pero ¿qué ocurre? Que ahora todos tenemos que llevar encima este gel. Incluso pasajeros, tripulantes de aviones, se considera una sustancia inflamable, por tanto, han tenido que desarrollar una utilización de manera urgente para que las compañías aéreas determinen dónde colocarlo dentro del avión, alejado de focos de calor, para que os hagáis una idea de todo lo que se puede llegar a suceder con este tipo de situaciones y cómo hemos tenido que hacer frente. De ahí la guía de IATA. Si empezamos con el bloque 1 de aplicabilidad, encontraremos modificaciones en las excepciones, es decir, aquellas mercancías que por
su, digamos, característica o circunstancia de transporte pueden quedando recogidas a toda la totalidad de restricciones de la normativa. Así nos hemos encontrado, pues, bueno, realmente una modificación y un texto que al final no se ha incorporado y lo esperábamos todos. La modificación es en base a las mercancías peligrosas que conservan los órganos destinados a trasplante. Y luego también el tema de las mercancías peligrosas que se dejan caer de los aviones. Estas las entendemos las que se ocupan, digamos, o se utilizan en el sector agrícola, hortícola, y la modificación es muy sutil, es simplemente que esa sustancia que dejaban caer, no es simplemente que dejan caer el líquido, sino que han hecho un matiz para decir que dejan caer bultos. Imaginaos estos bultos, digamos, con material sanitario, pues que hacen caer de los aviones a ciertas regiones del mundo. Y luego lo que os decía es el tema de Data Logger, que tanto lo esperábamos. De hecho, la edición 61 estaba contemplado en su apéndice I. Supuestamente iba a introducirse este texto por el que el Data Logger, usado como un elemento de rastreo de mercancías en su transporte, durante su transporte, iba a quedar exento a pesar de que lleve batería de litio. Como la OACI no ha acabado de terminar la discusión, pues han decidido no incluirlo. A ver, no descartamos que pueda aparecer en los adendums siguientes, pero por el momento la edición 62, tal como esperábamos, no contempla este texto. A nivel de requisitos de formación del personal. Como sabéis, toda persona que está involucrada en el transporte de mercancía peligrosa debe tener formación acreditada. Actualmente el sistema lo contempla por categorías y lo basa, digamos, en el puesto de trabajo que tiene esa persona. Y de ahí determina una serie de categorías. Las más conocidas, categoría 1, que va destinada al expedidor, categoría 3, que va destinada al transitario. Y digamos que esta tabla que nos recogía este tipo de categorías y nos las describía, lo han quitado ya del texto oficial y lo han pasado a un apéndice H. ¿Vale? Ahora veremos por qué, siguiendo un apéndice. Y esto da paso a digamos, los requisitos de formación por competencias, el CBTA. Venimos mucho tiempo hablando de él y ahora ya es una realidad, ya lo tenemos incorporado en el texto, aunque tenemos una moratoria de su aplicación. Digamos que el año próximo y el siguiente, hasta el final, podremos seguir formándonos por categorías, por CAT 1, CAT 2, CAT 3, como veníamos haciendo. Cabe decir que, a pesar de que esté ya incluido en la edición 62, AESA, la Agencia Estatal Española de Seguridad Aérea, todavía no ha determinado los criterios, porque nosotros nos atenemos al criterio oficial, digamos internacional de IATA, perdón, y al criterio del organismo de aquí de España. Bueno, únicamente como inciso, porque esto se seguirá hablando, de hecho merecería una ponencia entera de él, la formación por competencias se basa en la función del perfil, es decir, no solamente su puesto de trabajo, sino qué funciones desempeña dentro de ese perfil, con lo cual es mucho más especializada y a priori para nosotros es un poco más compleja de abordar, pero ya veremos con el tiempo qué criterios nos da ESA para poder llevarla a cabo. Seguimos en la sección 1. Bueno, las listas de mercancías peligrosas de alto riesgo. Las mercancías peligrosas de alto riesgo son aquellas que por su naturaleza pueden ser usadas con fines terroristas, son peligrosas. IATA tiene un listado por el que fijaos que nos contempla casi todas clase 1 y luego tenemos clase 2, clase 6. La clase 1 son los explosivos, ¿vale? Y la clase 2-6 pues hablan de toxicidad e infección, es decir, se entiende que son mercancías peligrosas con las que pueden hacer uso o pueden atentar en espacios grandes y asesinar a mucha gente. La novedad de este año es que han introducido 2 números de ONUR nuevos, que son detonadores eléctricos, el 0512 y 0512 y 0513, y también nos han incorporado la división 1.6 entera de explosivos, que hasta la fecha no estaba incluida, porque esta división precisamente es la que tiene menos riesgo de explosión en masa, pero seguramente ha sucedido algún incidente y han decidido introducirlo también en la tabla. Si nos vamos al bloque 2 de limitaciones, digamos que es el bloque que nos habla de qué mercancías podemos transportar en aviones de pasajeros, qué mercancías podemos transportar en aviones cargueros, es decir, tenemos limitaciones incluso de, como pasajero o como tripulación de las aeronaves, de limitar la cantidad de mercancías consideradas como peligrosas que podemos llevar con nosotros mismos. Pues también en el equipaje de mano, en el equipaje facturado. ¿Qué nos ha cambiado este año? Pues mirad, nos han incorporado o nos han definido mejor las 2 baterías de repuesto que puede llevar una persona con su silla de ruedas. Hasta la fecha decía una y ahora ya nos determinan que podemos llevar 2 baterías de repuesto máximo por pasajero de níquel, metal y hidruro.
Además, nos han definido también que podemos llevar 2 chalecos salvavidas por pasajero y hasta 4 cartuchos de repuesto por pasajero también. Es decir, serían 2 cartuchos de gas no tóxico, no inflamable para este chaleco por dispositivo. Además, nos han fusionado los requisitos de baterías, ¿vale? Los han incorporado dentro de lo que hablan de la limitación de los PET, los aparatos electrónicos portátiles. Un aparato electrónico portátil es cualquiera que entendamos como portátil, de utensilio propio, móvil, incluso dispositivos de tocador, bueno, de generación de oxígeno, ¿vale? Entonces, parece ser que el texto daba confusión y daba a pensar que esta limitación de los PET por pasajero solamente refería a aquellos dispositivos con batería de litio. Pues ahora lo que han hecho es mejorar el redactado para incluir el resto de dispositivos con otro tipo de batería. Es decir, nos limitan a 15, pero no solamente de litio, sino con otras baterías también contarían para ese límite. Con respecto a las mercancías por correo postal, a priori el transporte de mercancía peligrosa por correo postal está prohibido, ¿vale? Pero tenemos un pequeño listado pequeñísimo de las que sí que nos permiten. Una de ellas es la ON 3373, que es, digamos, la sustancia infecciosa de categoría B. Categoría B porque, digamos, son sustancias que pueden generar algún tipo de infección, pero no generarían la muerte en ningún caso, ¿vale? Entonces, lo que nos han incorporado es que podemos incluir hielo seco para estas muestras, pero este hielo seco debe ir acorde a la instrucción de embalaje que rige el transporte del hielo seco. Nosotros pensamos que esto se debe, o esta clarificación, se debe a que con el aumento de muestras, de transporte de muestras por el COVID, se habrán enviado pues, de cualquier manera. Y aquí un poco quiero dejar constancia de, primero, cumplir la instrucción de embalaje para el infeccioso y además cumplir la instrucción de embalaje para el hielo seco, incluso con su marcado correspondiente, con su embalaje correspondiente, porque al final pues, el cartón en contacto con el hielo seco no se puede, es decir, hay una serie de cuestiones que probablemente se hayan encontrado por las circunstancias y que han querido pues, dejar aquí escrito. Además de las limitaciones que os comentaba de la propia naturaleza de mercancía, luego tenemos, digamos, variaciones o restricciones adicionales que aportan tanto los países como las compañías aéreas. Muy brevemente, hemos encontrado variaciones en estos países que veis en pantalla y todas, bueno, hay digamos como 3 tipologías, unas relacionadas con el organismo de autorización, otras con el tema de radiactivos y la tercera con el teléfono y respuesta de emergencia. Pues mira, Japón pues, ha introducido digamos, modificaciones a nivel de variación de radiactivo, Kuwait a nivel de respuesta de emergencia y con respecto al tema de variación del organismo autorizado que te da dispensas para el transporte de mercancía peligrosa, pues lo hemos encontrado en Ghana, en Brunei. Es decir, esto es un poco leerlo para cuando os interese viajar a esos países o transportar a esos países, mejor dicho. Las líneas aéreas, pues bueno, tenemos tanto variaciones que salen como variaciones que entran nuevas, como variaciones que cambian. Destacable, las que salen no es que haya, digamos, salido solamente la variación, es que el código, digamos, de este operador ha desaparecido. No lo sabemos, pero da indicios a pensar que debido a esta crisis que ha generado el COVID, puedan ser compañías que han dejado de operar, lamentablemente. Y luego, en relación a las variaciones que pueden llegar a cambiar, pues, bueno, tenemos American Airlines, tenemos British, por ejemplo, British ha prohibido el transporte por correo postal de la ON 3373. Porque algo que no os he comentado al principio es que para agilizar el envío de muestras COVID determinaron que en vez de clasificarlas como categoría A, que sería la categoría que todos entenderíamos al tratarse de un virus mortal, lo han clasificado como categoría B para darle salida más rápida. Entonces, la British, por ejemplo, imagino que por previsión o por seguridad de sus propios empleados, ha decidido prohibir el transporte de este UN. Acerca del bloque de clasificación, el bloque que nos habla de las distintas clases de peligro que tenemos y los criterios que han de cumplir para determinar esa asignación de clase. Tenemos pequeños cambios. A ver, muy brevemente, en el 3.1, pues únicamente deciros que los explosivos, que son la clase 1, podrían llegar a desclasificarse si les añadimos algún tipo de sensibilizante, ¿no? Lo único que han cambiado aquí es un matiz de la prueba que ha de superar para desclasificarlo. Que en realidad lo que suele pasar es que no se desclasifica del todo, sino que pasa a ser otra clase de peligro, como sólido inflamable desensibilizado.
Acerca de la definición y divisiones de gases, pues comentar que ya conocemos que los gases pues pueden ser gases comprimidos, gases licuados, y nos han añadido la mención al químico a presión, que ya lo conocíamos por ciertas entradas en la tabla, pero ahora pues lo han redactado aquí. Con respecto a las sustancias de reacción espontánea, de la división 4.1, nos pasa un poquito como en la clase 1. Es decir, tenemos estas sustancias de reacción espontánea en realidad son de la división 4.2. No obstante, hay una serie de pruebas por las que si este sólido de reacción espontánea, que son aquellos que en contacto con el oxígeno mismo pueden llegar a comenzar a reaccionar desprendiendo tal calor que se inflamen, si pasan una serie de pruebas, pues puede llegar a no llegar a esa catalogación de 4.2 y por tanto pasan a ser de la división 4.1. Pues el cambio que nos ha aportado la edición es también un matiz acerca de esa prueba, ¿vale? De ese, límite para pasar entre una y otra división. Aquí sí que para mí el cambio más destacable es el tema de definición de los desechos médicos de categoría A, ¿vale? Nos han añadido una nueva ONU, como veremos en la tabla, la 3549, y esta ONU recoge todos aquellos utensilios médicos que tengan restos de un virus, como pueda ser el COVID, que todo apunta y opino que debe ser por el COVID, la necesidad, y se refiere a todo desecho médico sólido, pero que contiene restos de infeccioso de categoría A, que hemos dicho, que lo clasificamos para su transporte como a categoría B, las muestras, pero todo el desecho médico, pues al final, como no deja de ser un residuo y seguramente no hay tanta urgencia para su transporte, lo han metido dentro de esta nueva ONU. Por último, de la clase 8, pues un poquito lo mismo. Para determinar los grupos de embalaje de los corrosivos, clase 8, se tienen las pruebas por accidente, es decir, que le caiga a alguien en una mano y observan qué pasa, y luego también tenemos las pruebas in vitro, basadas en unos criterios lógicos de tiempo de exposición, tiempo de observación y el efecto que cause. Pues lo que han añadido aquí es, bueno, han desglosado un poquito los párrafos, ¿vale? Lo han clarificado un poquito más y lo único que nos dicen es que cuando las pruebas no determinen que pueda ser un grupo de embalaje 1, pero tampoco nos den constancia de si podemos meterlo en 2 o 3, siempre será el grupo de embalaje 2. Recordar que el grupo de embalaje de 1 a 3, en números romanos, va del más peligroso 1 al menos peligroso 3. Con lo cual, el espíritu de la norma, como para otras cuestiones, siempre te empuja a que vayas a lo más restrictivo, por seguridad. En el bloque 4 de identificación, donde tenemos nuestra tabla de mercancías peligrosas. Los principales cambios, pues la entrada de las nuevas ONUs, como decíamos, el 0511, 0512 y 0513. Recordar que los detonadores eléctricos 512 y 513 estaban dentro de la lista de mercancías peligrosas de alto riesgo, como hemos visto al principio. Tenemos también la entrada del UN 3549 de infeccioso, los desechos médicos de categoría A, que hemos mencionado hace un momento. Y luego tenemos que las mercancías peligrosas en artículos, la UN 3373, ha cambiado de nombre de transporte. Antes era mercancías peligrosas en aparatos o en maquinaria. Y ahora pues han dejado constancia del artículo. Yo entiendo que es para que haya menos duda entre decir que es una máquina, que es un aparato, poco más. Con respecto a la harina de pescado, comentar que hasta la fecha estaba prohibido su transporte. En la tabla aparecía como prohibido. Pues este año lo permiten, pero nos ha aparecido una disposición especial por la que tenemos que echarle un estabilizador para su transporte, ¿vale? De aquí que es harina de pescado estabilizada. Bueno, a ver, con respecto a las disposiciones especiales, que son aquellas disposiciones que afectan en particular a alguna mercancía en concreto. Destacamos los cambios en la A88 y A99. Estas disposiciones son de batería de litio. La A88 es aquella disposición especial que nos define las baterías de litio prototipo, las que no hemos probado para ver cómo van. Y la A99 es la disposición especial por la que tenemos que pedir autorización cuando queremos transportar una cantidad mayor de la que nos permite por tabla. Por decir que en ambas lo que han incluido es que el estado del operador va a ser el que emita esta aprobación para su transporte, tanto el prototipo sin prueba como las baterías que excedemos de cantidad. Y además que en la DGD la instrucción de embalaje que tengamos que escribir para el transporte de esas baterías no sea la propia que viene en la tabla, sino sea la que aparece en las instrucciones técnicas de la UACI. Tendremos que hacer mención de ello en la DGD, de la disposición especial. Con respecto a la disposición especial A145,
es también un cambio menor. Simplemente nos dicen que aquellos cartuchos de gas pequeñitos que han contenido un gas 2.2, es decir, un gas no inflamable, no tóxico, cuando están perforados, es decir, pierden ya toda la presión, pues serán considerados no peligrosos, ¿no? Y podrán transportarse normal. La A154. Esta disposición especial nos amplía ahora el detalle de qué significa para la normativa una batería dañada, ¿vale? La batería de litio dañada y defectuosa. Nos clarifica cuáles son las situaciones en las que está totalmente prohibido su transporte y nos da algunos ejemplos, ¿vale? También nos dice que esta evaluación del peligro que entraña este tipo de batería defectuosa lo ha de llevar a cabo un fabricante, un experto técnico. Por último, de disposición especial tenemos la A201, que es esta aprobación de transporte de elementos o dispositivos con batería de litio en avión de pasajeros por tema de urgencias médicas. Y luego tenemos la A215, quizá la más novedosa de este año, por la que nos determina que cuando hacemos transporte de los UNs 3077 y 3082, que como sabéis tenemos que detallar en paréntesis un nombre técnico del componente principal de esa mercancía, nos permite ahora hacer uso de cualquier nombre, digamos, de entrada de la tabla, ¿vale? Es decir, no sé si hemos puesto un ejemplo, no está el ejemplo. En la parte 8 tendremos ejemplo de ellos. Veréis que, por ejemplo, disculpad, está aquí escrito, sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, NEP, y veis que entre paréntesis pone pintura. Es decir, sabemos que pintura tiene una entrada propia en la tabla, pero con esta disposición especial nos van a permitir hacer uso de ese elemento o esa entrada para detallar, digamos, el tecnicismo de ese componente para ese producto, en ese transporte. Esto sí que es una novedad. Deciros que este nombre o entrada que usemos como NEP no puede tener a su vez NEP propiamente, ni puede tener una estrellita. En relación a los embalajes, bueno, ya sabéis que las mercancías peligrosas se han de transportar en embalajes homologados, es decir, probados. Pues bien, aunque ya se venía haciendo en el mercado, ya lo habíamos visto, lo que nos introducen como nuevo en esta edición 62 es que los embalajes homologados pueden cumplir más de un requisito o de un tipo de diseño probado y, por tanto, puede ir marcado por 2 y por 3. Tantas marcas como diseños se hayan probado. Entonces encontraremos pues, este tipo de cajas con más de una homologación y lo que nos dicen que para el uso de la misma no será preciso borrar la que no se use. Es decir, que puede ir marcada por 3 y hacer uso de una de ellas en el transporte. A nivel de instrucciones de embalaje, aunque aquí hay mucho popurrí, deciros que en su gran mayoría la verdad es que las modificaciones que han habido son menores y van muy alineadas en querer igualar textos entre OACI y IATA. Pequeños cambios como que un material de un embalaje no estaba dicho en una instrucción de embalaje en IATA, pero sí en OACI. Lo que han hecho es igualarlos. También, por ejemplo, que la instrucción de embalaje 622 pasa a ser la 621, pero simplemente es por alinearlo con el texto de la ONU, nada más. Fijaos que en la 956 pues, se modifica para introducir este transporte de harina de pescado estabilizada, que como hasta la fecha estaba prohibido, pues no estaba previsto. Y luego, así como novedad, aunque ya lo vimos en otra parte del libro, en la instrucción de embalaje Y963, la que digamos, se usa para el transporte de ID 8000, pues nos dice ahora que se permite el hielo seco en ULDs que estén preparados por un único expedidor. Esto venía dicho en la sección 9, pero digamos que lo han incluido en la instrucción de embalaje muy probablemente para que se viera mejor. Referente a la instrucción de embalaje de batería de litio, para la sección 2 de todas ellas nos dicen que ahora podemos hacer la declaración en la guía aérea de manera combinada. Es decir, esta típica frase que poníamos, transporte acorde a la sección 2 de la instrucción de embalaje 967, 970, ahora lo podemos, como veis aquí en la ilustración, en la casilla de naturaleza y cantidad de mercancías, puede ser combinada. Es decir, yo puedo poner una vez la frase y combinar la sección 2 de la instrucción de embalaje 965 y la sección 2 de la instrucción de embalaje 968. ¿Vale? Es simplemente, imagino, por ahorro de espacio y por sintetizar un poquito. Seguimos con batería de litio. Para aquellas baterías con equipo, es decir, aquellas que enviamos
embaladas o contenidas en el equipo, nos han, digamos, reubicado una serie de textos y han matizado algunos redactados para dejar o enfatizar, dejar claro que tenemos que usar embalajes exteriores y, digamos, encajar bien el equipo para evitar daños y que cuando se transportan en conjunto tenemos que, digamos, aislar los equipos también para que no haya ningún tipo de peligro o riesgo de que se dañen. Con respecto al bloque 6, el bloque 6 es el que nos habla de las pruebas que han de pasar los embalajes, el código de homologación, ¿de acuerdo? A ver, bueno, si tenemos varios, sobre el primero, que está en rojito, ¿esto por qué? Resulta que han intentado clarificar la altura de la letra que debemos usar en el marcado de especificación ONU del embalaje. Pero debo deciros que la traducción ha sido muy desafortunada y que se ven mucho peor los límites. Recordaos los límites que os decía, es decir, según, digamos, nos daban una altura de letra en función del tamaño del embalaje. Cuanto más grande el embalaje, más alto el tamaño de letra para que se viera mejor esta marca. Pues tenemos que los límites, digamos, de los 6 milímetros y de los 12 milímetros, que son los que os sonarán, no quedan muy claros con el nuevo redactado. Lamentablemente no quedan muy claros, pero que no ha habido cambios al efecto, es decir, seguir haciéndolo como veníais haciéndolo y como ya se entendía de años atrás. Con respecto al 60421, este es el que nos muestra el relojito para aquellos embalajes de plástico. Es decir, tenemos la caducidad del propio embalaje y luego en un plástico, como tiene caducidad adicional de 5 años por tratarse de plástico, tenemos un reloj que nos lo recuerda, nos recuerda el mes de caducidad. Pues lo que nos viene a decir el texto es que si este relojito se encuentra al lado de la marca de homologación, donde ya se habla del año de fabricación, no es preciso indicarlo dentro del reloj, el año de fabricación. Simplemente es un cambio también menor. En el 607, y como ya habíamos comentado un poquito, el tema de las múltiples marcas por homologación múltiple también de los embalajes. Lo que nos viene a decir en el 607 es que estas marcas tienen que estar muy juntas entre sí, ¿vale? Importante decir que estas marcas, y según el texto, han de poder verse enteras. Por eso, digamos, la no obligación de taparla que no corresponda en el transporte. Han de verse enteras, según el texto. Con respecto a la construcción de aerosoles metálicos, únicamente decir que han cambiado el requisito y nos aumentan de 820 mililitros como tope de este aerosol metálico a 1 litro de capacidad máxima. Y por último, con respecto a los revestimientos protectores internos de un embalaje, comentar que venía dicho para bidones de acero, bidones de otros metales, para los jerrycanes, digamos, de acero y de aluminio, pero no se decía nada del bidón de aluminio, que también tiene mucho sentido, ¿no? Es aquel revestimiento obligado para que cuando entre un químico en contacto no dañe pues ni los cierres ni el interior del embalaje. Pues lo que han hecho ha sido añadirlo, que yo creo que ya se entendía y que ya se fabricaba así, pero no quedaba dicho. Sobre el marcado y etiquetado, 2 cambios tenemos. Igual que para el código de homologación del embalaje, han revisado el texto conforme a la altura de letra del número de ONU y de las letras UN o ID. Aquí sí que tengo que deciros que digamos, el texto ha quedado mejor traducido y que se entiende mucho mejor los umbrales que hablábamos de 6 milímetros y de 12. Con lo cual aquí, seguramente si hacéis una lectura lo entenderéis mejor. También con respecto a las marcas de baterías de litio de sección 2, pues tenemos como 3 modelos válidos. Tenemos 2 rectangulares, que es los que veníamos usando, de distintas medidas, de 120 por 110 y de 105 por 74. Esto es rectangular. Pues ahora nos han introducido esta marca de forma cuadrada y nos permiten que sea de un mínimo de 100 por 100 milímetros. ¿Vale? Así que podemos seguir usando la anterior, hay una moratoria. Pero bueno, que sepáis que si ahora veis una etiqueta cuadrada, que imagino que la han querido hacer cuadrada para un mejor ajuste en función del tipo de embalaje, pues también será válida. A nivel documental, tenemos también 2 cambios. Uno es sobre la introducción de los overpacks con contenido idéntico que sean múltiples. Hasta la fecha querían solo una entrada en la DGB. Es decir, si yo tenía 10 plastic jerrycans, como marca aquí, si teníamos 2 overpacks con el contenido idéntico, 10 jerrycans de plástico, querían una sola entrada y poner overpack por 2. Pues ahora, bueno, pues alguien decidió, oye, ¿por qué no podemos poner entrada separada, no? Lo permiten también, es decir, también está ponerlo como overpack en una sola entrada
múltiple, por 2, por 3, por 4, como en entradas individuales. Esto es que era motivo de parón de checking, pues este año ya no podrá serlo. También el tema de declarar en la guía aérea que tenemos un transporte de mercancía peligrosa. Como sabéis, tenemos en la Handling Information la frase típica tópica que tenemos que indicar. Pues, a ver, ateniéndonos a todas las novedades que introduce la tecnología y a cómo se remiten las declaraciones de mercancía peligrosa, es decir, ya no es tanto papel, sino que por el tema COVID también se ha acelerado el tema digital, pues nos la cambian un poquito y ya no se da declaración de mercancía peligrosa junta, sino que se da declaración de mercancía peligrosa asociada, ¿vale? No sufráis, hay una moratoria, ¿vale? Lo tenemos hasta finales de 2022, con lo cual os tenéis que ir familiarizando, pero esto cambiará. Bloque 9, de manipulación. Bueno, aquí nos habla un poquito de las obligaciones del operador y del handling. Tenemos 3 modificaciones muy sutiles. La del punto 9.0 es simplemente que había una nota en la que se decía que el handling operaba en nombre del operador. Pues digamos que ha pasado a ser párrafo propio. Es un poco para enfatizar y darle importancia. No es lo mismo una notita en letra cursiva y pequeña que el párrafo. Es simplemente para reforzar esta idea. En el 919 tenemos pues que el tema de evaluar los procedimientos de mercancía peligrosa que se recomendaba para las líneas aéreas ahora ha pasado a ser obligatorio. Es decir, que en todos sus procedimientos deben contemplar la evaluación de los procesos que tengan que ver con mercancía peligrosa. Yo quiero pensar, y probablemente sea así, que la compañía aérea ya lo venía haciendo, aunque fuera una recomendación, pero ahora, digamos, en el texto ya pasa a ser una obligación. Con respecto al tema de informes de incidencias o cualquier informe que tengamos que llevar a cabo relacionado con mercancía peligrosa, bueno, el operador, pues indicar que únicamente se han de remitir al estado del operador. Por lo visto, antes se remitía al estado de origen y al final, pues realmente el estado de origen no hacía nada con esto, ¿no? Tenía mucha más importancia que la compañía aérea pues se comunique con su propio país en relación a estos sucesos con mercancías peligrosas. Llegamos a los apéndices. Y nada, comentaros. En el apéndice A, al glosario, indicaros que han introducido alguna definición nueva, pues los detonadores eléctricos, acorde a las nuevas ONUs que han entrado, los equipajes, que no estaba definido, y bueno, ahí miréis, lo solicitó. Y bueno, han modificado alguna definición, como la de temperatura de descomposición autoacelerada, que ya estaba, ¿eh? Y por último, con respecto al apéndice C, pues a aquellas, digamos, componentes de 4.1 y de 5.2 peróxido orgánico que, digamos, venían definidos como permitidos para su transporte, pues han incluido un compuesto en cada uno de los listados. No tiene mucho más y cuando haya que transportar uno, pues si los consultáis ya lo veréis. Y esto pues ya estaría. ¿Más preguntas, por favor? Bien, Diana, pues muchas gracias por tu intervención, como siempre excelente. Ahora, si te parece, pasamos al turno de preguntas. Han hecho una pequeña selección de preguntas desde el público. A ver, primera pregunta. Esta, por lo que veo, enfoca hacia formación. Y nos preguntan, pues, lógicamente, si el cambio de modelo del año 22 va a pillar el año que viene a alguien con solo unos meses o un año de curso. ¿Esa titulación le valdrá para 2 años? ¿Tendrá que hacerse otro nuevo curso? ¿Cómo funcionará esto? Pues, bueno, cabe decir que es que no está previsto, no lo hemos visto redactado, por eso no lo hemos incluido, o sea, que bien la pregunta. Entendemos que sí, entendemos que lo que no va a hacer es obligar a la gente digamos, a hacer el curso un año anticipado a su caducidad. Yo pondría especial atención a esos cursos, a esas titulaciones obtenidas en cursos que no cumplen los requisitos de AESA. Ahí sí que me preocuparía. Por ejemplo, estos cursos CAT 8 y CAT 12 que hacen examen online, que no está autorizado por AESA un examen online, o cursos multicat que no tienen sesiones diferenciadas. Yo ahí sí que tendría más dudas porque en el caso que tú preguntes a esa, igual te llevas un susto y te invalidan la titulación. De hecho, ya hay casos que nos consta que ha habido anulaciones de algunos títulos por parte de la administración, sí, porque parece ser que, claro, que no se ajustan a los criterios de la auditoría. Llega el momento, entonces, digamos que es un perjuicio un poco para el pobre que ve que le anulan el título. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que a esa, por mucho que digamos siempre que IATA es el reglamento y todo el mundo manejamos IATA, en realidad recordemos que AESA es quien realmente decide en España cómo son los cursos, cómo son los exámenes y qué hay que hacer. Así es. Bien, pues a ver, la siguiente pregunta que nos pasan, esta está relacionada con la parte de handling, con la parte de manipulación,
Y bueno, esa pregunta, es una duda de que hemos comentado que el handling tiene ahora la responsabilidad del envío. Yo quiero pensar que la pregunta es ese cambio que han hecho en IATA por el cual el handling está bajo la supervisión del operador, que quiero pensar que quieren clarificar cuáles son el nivel de responsabilidades actuales con ese cambio de párrafo respecto a lo que es el handling y lo que es el operador. Vale, sí. La verdad es que el cambio únicamente lo que quería era enfatizar, porque ya venía dicho en una nota que el handling actúa en nombre del operador o bajo la responsabilidad de este, y lo que han hecho es darle pues, texto propio, como yo digo, ¿no? Lo han subido al párrafo. No obstante, esa asunción de responsabilidades no se entiende puramente de uno o de otro, al menos no lo vemos así, es una corresponsabilidad, al final es como todo, no es lo mismo una dejación de funciones que una delegación. Y, por tanto, entendemos que en una cadena logística donde hay tanto interviniente, pues la responsabilidad se comparte, de alguna manera. A ver, en la vida misma, ¿no? Tú cuando contratas a un proveedor no debes fiarte tampoco de cualquier proveedor. Al final tú te tienes que asegurar que ese proveedor cumple unos requisitos. Es la típica cadena de transporte que siempre tenemos de expedidor, transitario, handling y operador. Exacto. Hay siempre, digamos, una relación de confianza entre todos ellos, todos tienen sus responsabilidades, Eso pero es. no, el siguiente de la cadena no es el que se queda toda la responsabilidad, sino que es coparticipada en cada parte del elemento, y seguramente en caso de accidente, incidente, la investigación llegaría hasta el final para repartir responsabilidades según se convenga. Eso seguro. Sigue siendo igual. Se me queda para tranquilizar que sí. sigue siendo igual. Sí, Perfecto. Sí, no ha cambiado. Vamos a la tercera pregunta entonces. Y bueno, esta tiene que ver con ese párrafo que introduce IATA DGR este año referente a la homologación de las cajas y de esa imposibilidad de tapar los marcados de homologación múltiples. Y nos preguntan, claro, que si es sancionable. Claro, ahora en un handling, me imagino sería motivo de parar un handling, un envío, porque alguien ha tapado una cara, por ejemplo, una marca de una cara que no es la cara principal, pero como hay dos marcas, esa la puede marcar, la otra no. ¿Cómo funcionaría esto ahora? Mira, la verdad es que tampoco por el redactado se entiende que la marca no sea de tapar. Pero entendemos también por el redactado que la normativa entiende que han de estar en una sola cara. Es decir, que esto de que estén dos caras, pues es como que no está previsto. Yo, a mi juicio, esta ambigüedad generará pues, dudas y posibles parones en los handling. Así que tampoco tengo una respuesta exacta. Es el pero... principio de lógica, ¿no? Es decir, vamos a tener el sentido común, intentamos sobre todo pues, intentar entender que la seguridad tiene un nivel, digamos, de exigencia lógico para la función que cumple. Exacto. Pero claro, pero si hay una segunda cara, la marca se duplica, se puede ver perfectamente, pues bueno, que no está ni previsto, por tanto, porque nadie pensó que eso pasaría. Eso es. Pero bueno, se entendería que viéndola en una cara, pues no tiene que generar más problemas, pero ya te digo que la duda seguramente estará y el posible handling con sus dudas también, porque la frase pues, no es afortunada tampoco. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Pues poco más, simplemente pues aprovechar para despedir la sesión, agradecer a Diana Sánchez toda su gran aportación técnica y el conocimiento que hoy nos ha ofrecido. Gracias también a todos los que están conectados y que nos están siguiendo las sesiones de las jornadas de seguridad aérea del BCL. Desde BCL, pues agradecer especialmente a los patrocinadores del evento, a DGM, Securitas y Zalport su participación y, por supuesto, a todo el resto de miembros de la comunidad del Grupo de Seguridad Logística del BCL. Poco más, nos vemos. Hasta la siguiente. Sean seguros.